¿Cómo andan, amigos? Bueno, seguimos con este tema de protestantismo y catolicismo en términos de institución eclesiástica. Creo que ya había dicho, pero quiero retomar el tema de la continuidad autoritativa que la Iglesia Católica la va a expresar en la consecución de obispos o de padres o de papas, y que en el protestantismo aceptamos saltos naturales en esa continuidad, porque por lo menos desde la teología que yo he construido en mi mente, y acá sí es criticable la validez de la teología, porque en cierto sentido es subjetiva. Ahora, la teología católica o la teología protestante o cualquier teología que esté más o menos sistematizada y consensuada, la única diferencia con una teología subjetiva del individuo es el consenso, el acuerdo, la reflexión conjunta que ha forjado esa teología. Entonces, no necesariamente por ser subjetiva es mala o es inválida, sino que simplemente es de un sujeto particular, y todos tenemos una teología y nadie cree exactamente lo mismo respecto de toda la realidad creada en términos teóricos, o sea, y lingüísticos y definiciones. Ni siquiera entre católicos hay un consenso absoluto en todos los temas, ya lo dijo San Agustín: en lo principal, unidad; en lo secundario, libertad; y en todo, caridad. No me acuerdo si era de San Agustín o de Santo Tomás, pero bueno, alguno de esos dijo eso. Entonces, el punto es que sin autoridades, la Iglesia, como decíamos, no deja de ser Iglesia. La continuidad autoritativa es necesaria porque la autoridad se va delegando, y la organización requiere una autoridad para funcionar, y la Iglesia organizada, institucionalizada, no puede funcionar si no hay una cabeza que la dirija y que la mande, ¿no? Y bueno, está bien que sea el Papa, o está bien que sea el pastor en el caso del protestantismo. Ahora, el tema es cuánta organización o cuánta institucionalidad puede absorber la Iglesia, o puede manifestar la Iglesia permaneciendo como Iglesia. Porque puede ser que la institucionalidad, en términos de organización relacional entre el conjunto de individuos que conforman la Iglesia, esté fuera de la institución, como nos pasa en el protestantismo. En el protestantismo no formamos parte de la organización católica apostólica romana, y los obispos no dirigen nuestras iglesias. Es un sistema paralelo, por decirlo así, ¿no? Sí, en términos organizacionales, no en términos espirituales, porque la teología de la Reforma y del protestante viene del catolicismo. Es una reforma al catolicismo, que el catolicismo también hizo su propia reforma, también intrarreforma. Se ha protestantizado en algunos casos, en algunas teologías, en algunas doctrinas, no en su esencia. Pero ¿cuánta institución puede tener la Iglesia? Bueno, esa medida es relativa, porque la Iglesia sin institución y sin organización puede subsistir igual, mientras haya individuos que estén bautizados en el Espíritu Santo y en Cristo. Ahora, en la medida en que no haya autoridades, que no haya jerarquías,
bueno, la organización, la institución no se va a manifestar, no va a haber visible, legal o mundanamente hablando, la iglesia, no va a estar visible la iglesia mundana y legalmente hablando. Ahora, la iglesia no está bajo la ley y no se rige bajo los parámetros del mundo. Entonces la iglesia sigue existiendo, pero para competirle al mundo, bueno, está bien que entre dentro de la ley, que se manifieste dentro de la ley, que se manifieste dentro de los parámetros del mundo. Ahora, la medida de institución evidentemente va a tener que ver con el propósito y con la necesidad, la organización y la necesidad de la iglesia, de la comunidad, no de la iglesia en sí, porque es viable, como pasa en el protestantismo, que haya varias organizaciones paralelas que puedan satisfacer las necesidades y los propósitos de la comunidad en términos de su misión como iglesia. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, hay otros que en tu nombre echan fuera demonios y predican en tu nombre. Bueno, déjenlos, dijo. Si no están desparramando, están juntando. Y si están juntando, están con nosotros. No me acuerdo bien la frase específica, pero Jesús avaló la predicación del Evangelio y integró teóricamente, aunque en la práctica estaban separados, el quehacer de aquellos que no pertenecían al grupo de los discípulos, a pesar de que, por el hecho de que ejecutaban la obra en su nombre y bajo sus criterios, obviamente, y sus propósitos, ¿no? Va a salir Alarcón acá a decir unidad de criterio. Bueno, sí, lógicamente, o sea, hay un criterio esencial que como cristianos tenemos que tener, ¿no? Pero conforma parte del cristianismo mínimo del que hablo mucho, del que me gusta exponer como cristianismo en sí, o la esencia del cristianismo, como cada autor la quiera llamar, ¿no? Creo que Hans Kuhn hablaba de cristianismo mínimo. Después había otro teólogo protestante liberal que hablaba de la esencia del cristianismo. Bueno, el tema de la medida de la institución tiene que ver con cuestiones sociales, con cuestiones naturales, y se ve reflejada mucho en los gobiernos seculares, en los estados seculares. ¿Cuándo un estado es muy grande y cuándo un estado es muy chico? ¿Cómo es un estado grande y cómo es un estado chico? Puede haber estados chicos también, o instituciones pequeñas que pesen mucho sobre los individuos, y puede haber instituciones muy grandes que pesen poco sobre los individuos, porque hay diferentes cuestiones a abordar. ¿Cuánto aportan las personas, el esfuerzo que las personas hacen para mantener ese orden y esa institución? No solamente monetario, sino de tiempo, espacio, etcétera, ¿no? Bueno, en los gobiernos, por ejemplo, las burocracias ralentizan fuertemente el desarrollo y la economía de una comunidad. Esa burocracia puede tener, si logra tener un beneficio comparable o mayor por lo menos al que un beneficio en aporte al desarrollo de la comunidad respecto de si no existiese, bueno, tiene sentido que exista esa burocracia y la manifestación de la institución en eso que la burocracia se entromete. Y lo mismo pasa con la iglesia. Es decir, la iglesia puede entrar dentro de tu casa la autoridad, el obispo, el pastor evangélico o de otra rama, puede entrar dentro de tu casa y tomar autoridad sobre tu familia. No, porque la autoridad de la familia se le ha dado al padre de familia. Sin embargo,
ahí está el sometimiento mutuo. Así como entre el padre y la madre, o el hombre y la mujer, se van a autosometer, someter mutuamente, van a conciliar mutuamente las decisiones, y no es lo mismo someter que sujetar, ¿no? Y no es lo mismo someterse que someterlo, o imponer no es lo mismo que someterse, perdón. Entonces la Biblia no habla de someter y sujetar al otro, sino someterse uno, someterse mutuamente. La Biblia no habla de imposiciones, habla de consensos y diálogo. Entonces, entre el hombre y la mujer tiene que haber un consenso, un diálogo y un sometimiento mutuo. Los dos nos negamos a nosotros mismos para tratar de llegar al acuerdo. Y lo mismo tiene que pasar entre el padre de familia, que es la cabeza del hogar, y las autoridades eclesiales. Pero la autoridad eclesial no se puede meter adentro de la casa, porque la célula autoritativa dentro de la sociedad, la célula, sí, la primaria célula de autoridad, donde el hombre tiene que gobernar, es su casa, es una institución natural, no es una institución metafísica, como lo es la iglesia. Acá estoy cayendo en la perspectiva católica, como lo es la organización eclesial. La iglesia también es una institución, si queréis llamar institución, pero es orgánica, no metafísica. Es decir, es el conjunto de personas reales, no el conjunto de relaciones entre las personas. El conjunto de relaciones entre las personas que la organización pueda, del que la organización pueda derivarse, no es la iglesia en sí, no es la esencia de la iglesia. La esencia son las personas. Entonces, la organización y las relaciones organizacionales son secundarias. Entonces, ahí vemos que la autoridad en la organización de la iglesia, o en la jerarquía que la iglesia desarrolla para funcionar, no se puede imponer y no puede someter a la célula familiar. No puede. Porque prima la revelación general y la palabra de Dios sobre una y sobre otra. Y al primar la palabra de Dios sobre una y sobre otra, queda en algún sentido anulada la necesidad de entender a la iglesia como institución que prime sobre la iglesia como cuerpo, como conjunto de individuos. Y bueno, como decíamos, la medida, o sea, la familia puede ser más grande o puede ser más chica, el padre puede delegar más o delegar menos, recibir más ayuda de sus hijos o recibir menos ayuda de sus hijos. Ahí está la medida de la institución, ¿no? De la institución organizacional. O sea, no hay dos planos de la institución, como decía, ¿no? La organización metafísica y la realidad, digamos, material, que es el individuo. Pero la institución eclesial es la organización metafísica y las relaciones que los individuos construyen para funcionar como iglesia, y la institución divina, si queremos así llamar institución en la iglesia, es el conjunto de individuos que conforman la iglesia. Entonces, bueno, un poquito más de esto que veníamos hablando de protestantismo y catolicismo.